Hoy vamos a estar hablando de un atributo de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, expresó, y que es muy interesante porque la persona a la que le expresó este atributo fue precisamente la mujer samaritana. La mujer samaritana, una persona que tal vez para el mundo hubiese sido desechada en ese contexto, por un lado por ser mujer, por otro lado por ser samaritana. Los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero a esta mujer indigna el Señor se le acerca para revelarle que Dios es espíritu. Entonces vamos a ver ese atributo, está en Juan capítulo 4, versículo 24. Si alguien tiene el pasaje lo puede leer y comenzamos este tiempo con oración. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en esta noche con el propósito, Señor, de aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a contemplar, Señor, por medio de tu palabra, cómo tú eres un Dios, Señor, que eres espíritu. Eres un Dios que no está limitado a nada físico, a nada material. Padre, que podamos meditar en este atributo tuyo, Señor, y que podamos desarrollar una actitud, Señor, en la que vivamos como verdaderos adoradores tuyos, que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el tiempo que nos permites compartir en esta noche, y ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a no solamente comprender este atributo tuyo, sino también a aplicarlo en nuestras vidas, Señor, que cada día seamos más conscientes, Señor, de que tú eres espíritu y que por lo tanto debemos adorarte también, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar entonces sobre este atributo que se llama Dios es espíritu. Entonces, coloqué ahí algunas preguntas para introducirnos al tema, para reflexionar un poco. ¿Por qué algunas personas han intentado hacer estatuas o representaciones físicas de Dios? El domingo, de hecho, no puntualmente de Dios, pero digamos, habían caravanas en las calles, toda la carrera novena, nosotros casi no alcanzamos a llegar al culto, había mucho trancón, y cuando uno veía lo que estaban haciendo, pues todos estaban alzando básicamente una estatua, un muñeco, una muñeca, y ellos tal vez pensaban que era una forma de exaltar, digamos, a la Virgen, ¿no? Pensaban ellos, bueno, estamos haciendo esto porque de alguna manera va a honrar a la Virgen María, o de alguna manera creen que están honrando a Dios. Y no solamente pasa con la Virgen, pasa con muchas estatuas. De hecho es muy común en la Iglesia Católica. Ellos usan muchas figuras representativas para tratar de mostrar o llevar a las personas a pensar en Dios, ¿no? Han visto el instrumento que utilizan como el Santísimo, que es como un sol, básicamente. Bueno, eso tiene, de hecho, un concepto, un trasfondo mucho de la cultura egipcia, del sincretismo que hubo, la Iglesia Católica y, bueno, muchas de las prácticas egipcias y babilónicas. Pero independientemente a eso, lo que podemos ver es que hay ciertas personas que parece que creen o han puesto de lado el hecho de que Dios es espíritu. O sea, intentan representar por medio de muchas veces estatuas, figuras, materiales, intentan representar a Dios. Pero ¿por qué estaría mal hacer eso? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Por qué estas personas, pues no sé, parece que colocan el énfasis en las estatuas, en los monumentos? ¿Es correcto hacerlo? Bueno, buenas noches. Pues la gente hace eso también en su ignorancia, ¿no? Muchas veces, si nos referimos a los católicos, pues ellos no han leído las escrituras todavía, aún donde sabemos de que nada de lo que ellos hacen obviamente
está correcto, que era lo que decía el pastor, en alabar esa estatua o ese yeso que ellas estaban alabando, pues ellos viven en esa ignorancia aún todavía, desafortunadamente. Sí, cuando las personas no conocen a Dios, buscan de alguna manera reemplazar a Dios en sus vidas, ¿no? Es como que ellos dicen, bueno, necesitamos creer en algo, ¿sí? Y nosotros no estudiamos la Biblia, no aplicamos que Dios es espíritu, entonces, pues según nuestras propias ideas, pensamientos, maquinaciones y demás, pues hagamos una representación y adorémoslo. De hecho, pasó no solamente en este contexto, pasó en el pueblo judío. ¿Recuerdan cuando Moisés se fue y Aarón quedó ahí con el pueblo? Inmediatamente ellos parece que no estaban satisfechos con un Dios espiritual. Ellos querían algo físico. Y dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro becerro de oro y vamos a adorarlo. Y muchas veces uno lee eso y uno dice, ¿cómo llegaron a eso? O sea, el pueblo que vio el mar abrirse en dos, o sea, que vio cosas sobrenaturales que Dios había hecho. De repente, en un momento tal vez de desánimo espiritual, empezaron a colocar la mirada en lo creado, en las cosas físicas, más que en nuestro Dios. Entonces, es importante entender que Dios es espíritu. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, quiere decir que Él no está limitado a nada físico, a nada material. De hecho, eso es totalmente coherente con los atributos que ya hemos estudiado. Por ejemplo, ¿podría Dios ser omnipresente si estuviese limitado a un cuerpo físico como nosotros? Lo físico, lo material está limitado. Nosotros no podemos estar en todas partes. Si estamos acá, no podemos al mismo tiempo estar en la China, no podemos al mismo tiempo estar en Estados Unidos, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo físico, de una u otra manera, nos limita, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser completamente inmaterial. Un ser que no está limitado por las limitaciones que nosotros sí tenemos como personas materiales o físicas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. De hecho, en términos de apologética, se habla en ciencias del principio de causalidad, ¿cierto? Cada cosa que existe es efecto de una causa inicial, ¿cierto? Y es algo que se puede demostrar a nivel científico. Todo lo que hay en el mundo, todos los fenómenos naturales, se pueden demostrar que tienen unas causas primarias. Pero básicamente la ciencia no ha podido contemplar, no ha podido registrar cuál es la causa de todas las causas. ¿Cuál es la causa incausada? Y la causa incausada bíblicamente es Dios. Si la materia empezó en algún momento, y es básicamente lo que se habla en ciencias de la teoría del Big Bang, que en algún momento el universo tuvo un inicio, y eso es algo que científicamente está demostrado, pues la razón para que ese inicio empezara debía ser externa a la materia misma. O sea, un Dios inmaterial debería ser el causante o el creador de todo lo material. Y ese es nuestro Dios. Dios es espíritu. Dios está por encima de todas las dimensiones físicas que conocemos. A Dios no lo podemos limitar en un cuerpo físico, no lo podemos limitar en ciertas dimensiones, porque Él es espíritu. Él está en todas partes y está en todas partes a plenitud. Una persona en su cuerpo físico o material solamente puede estar en un lugar, ¿cierto? Pero Dios, que es omnipresente y que es espíritu, puede estar en todos los lugares, en toda su esencia. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra adoración a Dios si sabemos que Él es espíritu? Llevándolo puntualmente al contexto que estamos viendo, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu, lo siguiente que le menciona es que y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra adoración si sabemos que Él es espíritu? ¿Alguien quiere compartir algo? Si Dios es espíritu, ¿cómo debería yo acercarme a Él? ¿Debería acercarme por medio de una estatua? ¿O por medio de un lugar físico?
Realmente no. Si Dios es espíritu, y es parte de lo que Jesús está discutiendo con la mujer samaritana. Para los samaritanos el lugar de adoración era uno, para los judíos el lugar de adoración era otro, y Jesús les está diciendo, no se trata de lo físico, Dios es espíritu. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios es espíritu, va mucho más allá de eso. Y para adorarlo a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Así como Dios es espíritu, nosotros como seres creados a su imagen también tenemos un espíritu. El espíritu es la parte inmaterial de los seres humanos que puede conectarse o relacionarse con Dios. Y a través del espíritu que el Señor nos ha dado, nosotros podemos interactuar con Él. Y es algo que no podemos percibir en nuestros sentidos físicos, porque precisamente el espíritu no lo podemos ver con nuestros ojos, no lo podemos oír, no lo podemos oler, no lo podemos sentir, ¿sí? Básicamente en cuanto a los sentidos físicos, nosotros tenemos que reconocer que para acercarnos a este Dios que es espíritu, debemos también hacerlo a través de una relación espiritual. Vamos a buscar Lucas capítulo 24 para ver un poco de lo que Jesús habló en el momento de su resurrección. Y eso es muy interesante porque Jesús cuando resucitó en un cuerpo físico, un cuerpo glorificado, pero un cuerpo físico, un cuerpo que se podía tocar y palpar. Y cuando los discípulos no entendían esto, Jesús les recuerda precisamente que el espíritu es algo que no podemos tocar o ver, ¿sí? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se pasó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Amén. Eso es interesante, ¿no? Jesús les está hablando a ellos acerca de la veracidad de su resurrección. Les está mostrando que no es simplemente un espíritu. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Pero aún así vemos ahí algo muy interesante, y es que Jesús dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y eso nos ayuda a entender un poco el concepto de que Dios es espíritu. Dios va mucho más allá de un mundo físico y material, ¿sí? Dios trasciende eso. Y al Dios ser espíritu, nosotros también podemos relacionarnos con Él de manera espiritual. Nosotros podemos y tenemos acceso a Dios en cualquier lugar donde nos encontremos, porque Dios no está limitado. Si un día alguno de ustedes decide cambiar de país, allá en el país donde se encuentre, allá va a estar Dios. Y allá va a poder adorarlo. Y es lo que Jesús quería hacerle ver a esta mujer samaritana. En el Antiguo Testamento vemos que la forma de adorar a Dios tenía que ver mucho con elementos físicos. Ellos tenían un altar de bronce, ellos sacrificaban animales, ellos hacían muchas cosas que estaban relacionadas puntualmente con aspectos físicos o con aspectos externos. Pero ahora, a la luz del nuevo pacto, el Señor ha establecido que nosotros somos el templo del Espíritu. Nosotros podemos ser, por así decirlo, un altar de adoración a nuestro Dios, porque Dios es Espíritu, porque Él mora dentro de nosotros. Y eso también debe llevarnos a examinarnos. Porque si Dios es espíritu y yo lo debo adorar en espíritu, yo lo debo adorar con todo lo que soy. No simplemente debo adorar a Dios como de forma superficial o de forma externa. No, Dios es espíritu, yo lo debo adorar con todo lo que soy, desde lo más profundo de mi interior. Debería ser la adoración que le ofrecemos a Él. No simplemente como aparentando algo que no somos, o no simplemente llegando delante de Dios creyendo que por nuestras propias obras vamos a poder recibir de su gracia o de su favor,
sino más bien reconociendo, Señor, tú eres espíritu, tú conoces mi espíritu, tú conoces mi alma, tú conoces lo que hay adentro de mí. Tal vez mis hermanos en la fe no saben todo lo que está pasando dentro, pero Dios sí, porque Él no está limitado por lo externo, por lo material. Y eso debería llevarnos a nosotros a adorar en espíritu y en verdad. Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13, vamos a ver que algo que el Señor atacó precisamente en los religiosos o en los fariseos de la época era que ellos ponían todo su énfasis o toda su vida práctica en aspectos externos. Pero un Dios que es espíritu no solamente se interesa por lo externo. Un Dios que es espíritu conoce lo que hay en nuestro interior. Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ahí vemos, Mateo está citando ahí al Antiguo Testamento, al libro de Oseas. Vemos que aparece la frase: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es misericordia? ¿Misericordia es algo físico? ¿O misericordia es algo espiritual? Ahora, ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio es físico. ¿Y qué dice el Señor que quiere? Misericordia. Yo quiero que desde su interior me busquen, que no sea simplemente por aspectos externos, por sacrificios. Incluso dice en una parte del Antiguo Testamento que Dios estaba hastiado de los sacrificios. Estaba cansado de ver personas que querían agradarle por lo que hacen y no por lo que son. Por eso el Señor siempre nos demanda y nos pide que le adoremos con sinceridad de corazón. No tenemos nada que aparentar delante de un Dios que es espíritu. Con lo que ahí el hecho de que Dios es espíritu debería apartar de nosotros cualquier intento de apariencia de piedad o hipocresía, ya que Dios desea que adoremos genuinamente desde nuestro interior. Todo nuestro ser debería estar enfocado en adorarle a Él. Y debemos guardarnos de la hipocresía. Saben que cuando uno mira los evangelios y uno mira la vida de Jesús, de las cosas que Jesús más le irritó o más le molestó, fue la hipocresía. Porque la hipocresía se centra en lo externo. Y un Dios que es espíritu conoce lo que hay en el interior. Entonces no tiene sentido tratar de aparentar piedad si Dios es espíritu. O de ser hipócritas, o de querer mostrar algo que no somos. Más bien lo que deberíamos hacer es presentarnos tal cual somos delante de Él y clamar para que Él extienda de su misericordia sobre nuestras vidas. Vamos a ver Mateo capítulo 23, versículos del 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo eso, ¿no? Constantemente les está exhortando porque su énfasis está afuera. Ellos están tratando de mostrarse externamente como muy buenos cristianos, como personas muy piadosas, hacían oraciones largas, dice la palabra, pero por dentro llenos de corrupción. Y un Dios que es espíritu conoce perfectamente la realidad que hay dentro de nosotros.
Entonces no tiene sentido nosotros tratar de aparentar algo que no somos. A la luz de la palabra nosotros podemos ver que el deseo de Dios es que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad, con nuestro ser, con nuestro interior. En Efesios capítulo 3 podemos ver la oración del apóstol Pablo por esta iglesia. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Vamos a buscar ahí ese pasaje. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Qué interesante eso, ¿no? El apóstol Pablo orando por una iglesia, doblando sus rodillas, como dice el pasaje, y dice que la razón por la que lo hacía era para que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior habla de quienes somos más allá de lo externo. Ahí es donde necesitamos fortaleza. Porque el Señor no lo podemos engañar, necesitamos que nuestra vida de comunión con Él, nuestra vida espiritual, nuestra vida que tal vez nadie más conoce, solamente Él, que esa vida esté fortalecida. ¿Y cómo va a estar fortalecida? Por su Espíritu. Porque Dios es Espíritu. A través de una relación con Él, nosotros podemos estar fortalecidos. Y la gracia que Él coloca en nuestros corazones es que podamos ahora servirle, no sobre la base de nuestras buenas obras, entre comillas, sino sobre la base de lo que Él ya ha hecho por nosotros. No pensando que vamos a ganar el favor de Dios por lo que hacemos, sino reconociendo que como ya hemos recibido tanto de Él, ahora queremos servirle en agradecimiento. Debería ser nuestra actitud y debería ser lo que le pedimos al Señor cada día. Señor, fortalece mi espíritu. Fortalece mi hombre o mi mujer interior, mi persona interna que tal vez nadie más ve. Yo sé que tú eres espíritu. Yo sé que tú ves más de lo que las demás personas ven. Incluso las personas que viven bajo mi propio techo. Dios es espíritu. Y deberíamos buscar siempre adorarle en espíritu y en verdad. Lo que hay también en la parte de aplica que conocer que Dios es espíritu debería motivarnos a desarrollar una fuerte relación espiritual con Él. Después de todo, un día nuestros cuerpos físicos volverán al polvo y solo nuestro ser interior se relacionará eternamente con Dios. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿estás creciendo en tu relación espiritual con Dios? ¿Cuáles son los mayores anhelos y tesoros de tu vida? ¿Los físicos y materiales o los espirituales e inmateriales? ¿Saben que este mundo físico, este cuerpo en el que estamos, se va a acabar? De aquí a 100 años, todos nosotros, si Cristo no viene antes, estaremos hechos polvo. Esto se acaba, hermanos. Tratar de vivir solo para satisfacer esta carne es perder el tiempo. Es desperdiciar nuestra vida. Esto no tiene trascendencia, esto se queda acá. Pero si nosotros fortalecemos nuestro interior, si nosotros buscamos esos tesoros celestiales que habló Jesucristo en Mateo 5, esos tesoros que van más allá de lo que este mundo terrenal puede ofrecer, entonces vamos a poder experimentar verdadero gozo y verdadera riqueza. Porque un tesoro celestial, como Jesús mismo dijo, la polilla y el orín no lo corrompen. Un tesoro celestial es algo que tiene mucho más valor que algo físico. Dice el apóstol Pablo también en 1 de Timoteo 6 que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos.
Al final, la persona que pudo obtener muchos bienes materiales, una casa, un carro, una moto, bueno, cualquier cosa, se queda acá. No se la va a llevar a la eternidad. Entonces, ¿dónde debería estar realmente el mayor tesoro de nuestra vida? El mayor anhelo debería ser en nuestro interior. Señor, ayúdame a crecer en mi comunión contigo. Ayúdame a evidenciar ese fruto del Espíritu. Porque el hecho de que Dios es Espíritu y yo me relaciono con Él va a producir fruto en mi vida. Un fruto que también es inmaterial. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cosas que no podemos ver físicamente, pero son cosas que forman parte de un carácter que conoce a Dios, de un carácter que ha sido moldeado por Él. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Vemos ahí que el apóstol Pablo hace un contraste precisamente entre lo que es este cuerpo físico y lo que es realmente fortalecer nuestro espíritu. Primera de Timoteo 4, versículos del 7 al 8. Desechan las fábulas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Ahí vemos el apóstol Pablo comparando un poco lo que es el ejercicio físico con el ejercicio espiritual. Ahora, ¿la piedad es algo que podemos ver? ¿Es algo físico o algo espiritual? La piedad es espiritual. Ahora, no está diciendo que esté mal hacer ejercicio. Es bueno, de hecho la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, deberíamos cuidarlo, pero comparado con la piedad, dice, es mejor ejercitarse para la piedad, porque la piedad no solamente aplica para esta vida, aplica para la venidera. Este cuerpo físico, por más de que yo me esfuerce en cuidarlo, en tratar de hacer ejercicio y demás, algún día se va a acabar. Algún día va a volver al polvo. Por eso, mi énfasis, mi mayor anhelo, mi mayor tesoro en la vida debería ser ejercitarme para la piedad, porque eso trasciende. Eso va más allá de mi propia vida. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nuestro enfoque en nuestra vida cristiana práctica sea lo espiritual, no lo material. Nuestro mayor anhelo debería ser eso. Señor, ayúdame a desprenderme de tal vez todos estos anhelos materiales, estos afanes que este mundo tal vez nos trata de inculcar cada vez más, y más bien ayúdame a ejercitarme para la piedad, ayúdame a vivir para lo que verdaderamente tiene valor. Y a través de una relación espiritual con un Dios que es espíritu, vamos a poder tener esa gracia y ese favor en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8 también vemos un pasaje muy interesante, porque ahí vemos cómo se relaciona el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 18. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Vemos que el Espíritu con E mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula de que somos hijos de Dios. La seguridad de nuestra salvación tiene que ver directamente con la comunión que tenemos con Él. Si una persona no tiene comunión con Dios, no puede tener seguridad de salvación. ¿De dónde va a provenir su seguridad? De sus obras, de lo que hace, ¿no?
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso cuando tenemos una relación personal y cercana con Dios, podemos estar fortalecidos en nuestra vida práctica. Porque no vamos a estar viviendo por obras pensando que a través de las obras Dios nos va a aceptar, sino más bien vamos a poder vivir en la verdadera libertad que Cristo ofrece, y es la libertad de no ser esclavos de obras, de recordar que lo que nos hace aceptos delante de Dios es la obra consumada de Cristo en la cruz. Y cuando yo entiendo eso, voy a poder vivir en el Espíritu, buscando agradarle en todo. Dice ahí el texto: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo tenía muy claro que este mundo material, las aflicciones que él podía experimentar en este tiempo presente, no se comparaban con lo que viene después. Y esto es algo muy importante. ¿Cómo hicieron los discípulos para vivir las vidas que vivieron? ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Recuerdan? Prácticamente todos murieron como mártires, ¿sí? A excepción del apóstol Juan, la mayoría fueron asesinados. Muchos de ellos incluso crucificados, apedreados, les cortaron la cabeza, y básicamente fue por persecución del gobierno de turno. Si ellos hubiesen simplemente negado al Señor, pues tal vez no los hubiesen matado. Pero ¿qué hacía que estos hombres tuviesen esa pasión y ese denuedo para estar dispuestos incluso a morir? Porque ellos sabían una preciosa verdad, y es que este mundo no es todo. Este mundo material, aunque es lo que más percibimos, porque nuestros sentidos físicos pueden ver, oler, sentir y demás, aunque este mundo es lo que nuestros sentidos perciben, hay un mundo espiritual que es incluso más real y verdadero que esto que vemos. Y de pronto nos cuesta un poco entender eso, porque claro, vivimos en un mundo donde continuamente usamos nuestros sentidos, percibimos las cosas y demás, pero contemplar que Dios es espíritu debe ayudarnos a ver que hay algo más allá, y que lo que está más allá es más importante incluso que lo que estamos viviendo ahora. Realmente una vida humana dura en estos tiempos alrededor de 80 años, tal vez los más fuertes lleguen a 90 o incluso algunos a 100, pero se acaba. Ahora, la vida espiritual, la vida que trasciende más allá de este mundo físico, es eterna, es eterna. Por eso, colocando en una balanza, yo debería vivir para lo espiritual, para lo que realmente tiene valor delante de Dios. Entonces coloqué ahí en la parte de razón, si Dios es espíritu, entonces la idea del materialismo es completamente falsa. Materialismo básicamente es la idea que dice que simplemente somos materia, que no hay nada más allá, que al final somos polvo de estrellas y cosas por el estilo. Pero hermanos, si Dios es espíritu, eso es mentira. Si Dios es espíritu, el materialismo es completamente falso, independientemente de la persona que lo esté profesando. A veces hay personas que se dejan intimidar y piensan, pero es que él es un doctor en ciencias o él es un premio Nobel, entonces hay que creer lo que él dice, ¿no? Si Dios es espíritu, eso quiere decir que hay un mundo más allá de lo físico. Y si Dios es espíritu, hay un mundo espiritual que es tan real como él mismo. Y por tanto, no podemos ignorar que estamos en una guerra espiritual que debe ser librada no sobre la base de nuestras propias fuerzas, sino más bien vistiéndonos y tomando toda la armadura de Dios para ser guardados por Él. Cristiano, fortalécete en el Señor. No vemos el mundo espiritual, pero existe. Así como Dios es espíritu, hay todo un mundo espiritual que no podemos ver, pero que es real. Dios no solamente es espíritu, Él creó las cosas visibles e invisibles, como dicen Colosenses. Las cosas visibles es el mundo material, pero las cosas invisibles también las creó Él, los ángeles, los demonios. Son seres espirituales, no los vemos, porque al ser espíritus son inmateriales,
pero existen y son reales. Y no podemos ignorar sus maquinaciones, dice la palabra respecto a Satanás. En Efesios capítulo 6 podemos ver un poco acerca de este mundo espiritual que no conocemos. Es un texto que muchos han torcido, muchos han sacado precisamente de su contexto, tratando de enseñar que entonces como cristianos vamos a luchar frente a frente con este mundo espiritual. Pero si nosotros leemos con detalle el pasaje, podemos notar que los imperativos o los mandatos que tiene el pasaje tienen que ver con vestirnos de la armadura de Dios. Y ese Dios que es espíritu se ha de encargar de tratar con todo ese mundo espiritual que nosotros desconocemos. Miremos Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Ahí podemos ver la descripción de ese mundo espiritual maligno. Es un mundo que está conformado por principados, dice ahí, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo. Son personajes realmente malvados. Parece que hay una organización también entre ellos. Hay huestes espirituales, hay principados, hay potestades. Y ese mundo espiritual es real. Ahora, los espíritus que menciona acá, obviamente, no son ni un 1% de lo que es Dios. Son seres que, a pesar de ser seres espirituales, no tienen el mismo poder ni la misma autoridad que Dios sí tiene. Por ejemplo, nunca se nos dice en las Escrituras que estos espíritus puedan ser omnipresentes o que estos espíritus puedan ser omniscientes, pero Dios sí lo es. Dios es el que creó, de hecho, a estos seres espirituales de maldad, y es el que conoce mejor que nadie cómo enfrentarlos. Por eso vemos que el texto nos está exhortando a tomar la armadura de Dios, a vestirnos de ella, porque es Dios el que se puede encargar de ese mundo espiritual, no nosotros. Y muchas personas han tratado de utilizar esto para hablar de prácticas como la liberación, prácticas como echar fuera demonios y tratar de ponerse como en un combate cuerpo a cuerpo con este mundo espiritual, pero no es lo que el pasaje está enseñando. El pasaje está diciendo, vístanse de la armadura de Dios. En otras palabras, acudan a Dios, que Él se encarga. Búsquenlo a Él. Él va a obrar de tal manera que este mundo espiritual no los va a poder tocar. ¿Cómo? Precisamente si ustedes usan el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, si toman toda la armadura de Dios, van a poder resistir. Y de eso se trata. La guerra espiritual tiene que ver primeramente con que busquemos a Dios. Y el principal enemigo para eso también somos nosotros mismos. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando de pronto nuestra relación con Dios no está lo suficientemente fuerte, es cuando somos más propensos a caer, cuando somos más propensos a ser tentados y a fallar. Entonces, para que esto no suceda en nuestra vida, necesitamos la armadura de Dios. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice el pasaje. En Hebreos capítulo 11 también podemos ver
que contemplar este mundo espiritual, contemplar de hecho a Dios como ese ser invisible, inmaterial, fue lo que ayudó a Moisés a tomar decisiones en el mundo material para glorificar el nombre de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Amén, tremendo eso, ¿no? Como viendo al invisible. Me gusta mucho esa frase porque yo creo que es parte de lo que debería llevarnos este atributo de Dios. Es a donde Dios debería llevarnos a ver. Deberíamos vivir nuestra vida como viendo al invisible. Hay una realidad. Aquí vemos que Moisés estaba enfrentando a la ira del faraón. ¿Sí? Dice en el verso 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. La ira del rey era real, sí. El rey estaba molesto. Pero para Moisés era mucho más real el Dios invisible. Entonces, las acciones que tomaba Moisés no estaban ligadas simplemente a un mundo físico. Moisés sabía que Dios es espíritu. Sabía que el invisible le iba a sostener. Y tal vez no vivió una vida de muchas riquezas materiales como podía haber vivido, pero él sabía que la mayor riqueza que tenía era espiritual. Era a través de una relación con ese Dios invisible. Y deberíamos pedirle al Señor que Él nos ayude también en eso, en nuestras propias vidas, en nuestros lugares de trabajo, en lo que hacemos cada día. Señor, ayúdame a verte a ti. Ayúdame a ver que esto no es todo. Esto no es el fin de la historia. No es simplemente lo que mis sentidos pueden percibir. Ayúdame a ver que tú eres espíritu, que hay un mundo que trasciende más allá de lo material y que yo debería vivir precisamente para ese mundo que es más importante y de hecho más real que lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, de esa manera vamos a poder vivir como vivió Moisés, como viendo al invisible. También coloqué ahí una frase para meditar. El pastor Paul Washer dijo: cualquier intento de hacer una figura o un dibujo del Dios vivo conducirá a la distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. No podemos comprender totalmente a Dios como espíritu. Podemos entender que no es material, que no está limitado a nuestros sentidos, pero no podemos tratar de representarlo. Y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Hay pasajes en la Escritura donde vemos que a veces se utiliza el término la boca de Jehová habló, o los ojos de Jehová están sobre todos los hombres. Y eso es lo que se conoce como antropoformismos. Son formas humanas que a veces se le colocan a Dios, pero es para tratar de hacernos entender una verdad respecto a Él. Cuando dice que los ojos del Señor están sobre todos los hombres, no significa que Dios tenga ojos físicos. Significa que Dios, al ser espíritu, ve todo. Y es importante entender esa diferencia porque basados en estos pasajes mucha gente ha tratado de representar a Dios. Hay pasajes en Salmos donde dice la mano de Jehová sostiene a los suyos. Mucha gente, entonces Jehová tiene una mano, ¿no? Está hablando de que Dios es quien sostiene a cada ser humano y lo hace por medio de su esencia. Él es espíritu. Él es espíritu y Él puede sostener y guardar a cada uno de sus hijos. Entonces no tratemos de representar a Dios con ninguna figura, con ninguna imagen, ni física ni mental, pero tratemos siempre de adorarle, reconociendo que Él trasciende mucho más de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les compartí los videos por el grupo del Faro. Hay una prédica que se llama Admiremos al Dios que es Espíritu, del pastor Salvador Gómez Dixon.
y otra que se llama Dios es Espíritu, prédicas cristianas de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Entonces pueden ver ahí los videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. Y también les compartí un artículo que habla sobre qué hace el Espíritu Santo del Ministerio Coalición por el Evangelio. La idea es que lo puedan leer y meditar en cómo pueden crecer en cultivar precisamente una relación espiritual fuerte con nuestro Dios. Y por último, coloqué a manera de introspección, preguntémonos cómo impacta nuestra vida devocional meditar en que Dios es Espíritu, y por lo tanto nuestra oración debe nacer desde lo más profundo de nuestro ser, más que de acuerdo a obras o a sacrificios externos. Lo que Jesús estaba mostrándole a la mujer samaritana era precisamente que debía adorar en espíritu, también en verdad, conforme a la palabra, pero no debería limitarse simplemente a sacrificios o a obras humanas. También coloqué ahí, estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que es evidente que tienes una relación espiritual creciente y santificante con tu Dios, que es Espíritu. Creciente y santificante. Si el Espíritu de Dios es santo, relacionarme con Él va a producir santidad, porque su esencia es que Él es santo. Entonces, a través de una relación con Dios es que podemos ser santos. Y por eso nuestro énfasis y nuestro mayor anhelo en nuestra vida cristiana debería ser crecer en esa relación con Él. Porque solamente a través de una relación con el Espíritu Santo vamos a crecer en santidad y en vivir para la gloria de nuestro Dios. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este atributo de que Dios es Espíritu. ¿No? ¿Está claro? Dios es Espíritu, entonces vivamos más allá de lo que este mundo material o físico puede ofrecer, ¿vale? Entonces oremos y pidámosle al Señor que Él nos ayude a poner en práctica su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por permitirnos meditar, Señor, en este atributo tuyo. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres Espíritu. Ayúdanos a recordar que hay un mundo que trasciende más allá de nuestros propios sentidos. Hay un mundo, Señor, que es tan real como tú eres real, Señor. Padre, que cada día de nuestra vida podamos ser conscientes del peligro que representa Satanás y sus secuaces que están tratando de hacernos tropezar, hacernos